¿Cómo están? Buenos días. En esta oportunidad nos visita Sebastián Laver, quien es el encargado de los contenidos de CNN Internacional para América Latina y también para su red de afiliados. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Buen día, gracias por recibirme acá. Estoy muy contento. Debemos explicar a las personas que nos están viendo que Sebastián ha llegado a nuestro país para visitar la sede de UPN Comas y también algunas otras sedes de nuestra universidad. Estará en Los Olivos y también en Trujillo. Él visita en nuestra casa de estudios para hacer el anuncio de un convenio que firmaremos la Universidad Privada del Norte con CNN Internacional. Sebastián, la primera pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Cuál es la motivación que tiene CNN Internacional para poder llegar a nuestro país y fijarse en la Universidad Privada del Norte en este marco de un intercambio de información? Creo que diría que bastante simples. Hoy en día CNN tiene una penetración mundial, que sea con nuestras marcas de CNN Internacional o Español o otras marcas que tenemos, tanto digital como televisión, pero nos gustaría más hablar con un público más joven. Cuando miramos a América Latina es una parte del mundo que tiene un público muy joven y queremos aprender y hacer eso junto con las universidades. ¿Por qué la UPN? Es una historia un poco chistosa. Nuestra corresponsal de Londres, Claudia Rebaja, conoce a UPN há muchos años y nos presentaron y ahí empezó todo. Pero en general que es una universidad que tiene un posicionamiento muy fuerte en Perú de crecimiento y eso es algo que nos interesa. Además, ¿por qué CNN Internacional también busca esta vinculación con el mundo educativo? Tenemos entendido de que también han estado o están presentes en Asia y en Europa. ¿Puedes explicarnos un poco acerca de eso? Sí, empezó en Estados Unidos. Tenemos una relación bastante grande con varias universidades americanas y ahí hace 2 o 3 años atrás en Europa empezamos con uno en Londres, uno en Francia y Asia creo que hay más 2 o 3 y también Arabia Saudita. Y ahí faltaba hacer algo en América Latina y ahí por ahí empezó. Pero del mismo tema, estamos hablando sobre capacitación, contenido, herramientas del mercado de trabajo, asociación de marca, todas esas cosas. En América Latina tengo entendido que es la segunda universidad, ¿cierto? Exacto, la primera fue en Quito y ahora UPN acá. ¿Y cuáles son los planes de expansión que tiene CNN en este tipo de alianzas con el mundo educativo? Bueno, si depende de mí, muchísimo, es muy grande. Ya estoy hablando con personas, universidades en Argentina, en México y Colombia. Es un proceso un poco más lento, pero ya estamos hablando con otras 3 universidades en 3 países distintos. ¿Qué tipo de inversión es la que haría CNN con las universidades con las que firma este tipo de alianzas, ¿no? En este caso la UPN también? Hay varias etapas. La primera sería las herramientas que CNN tiene, que es la misma herramienta que damos a los afiliados que tenemos. En Perú es TV Perú, pero son herramientas, también la capacitación. Hablamos sobre hacer una semana en Atlanta en 2019, donde 10 estudiantes pasarían una semana en Atlanta, que es nuestra sede, aprendiendo noticias, ética, periodismo, tecnología, un poco de todo. Claro, más allá también del periodismo, de cómo se maneja la parte de los contenidos audiovisuales, la parte técnica, es decir, es toda una parrilla de contenidos muy variada. Sin duda, y hoy en día muchas personas asocian CNN con televisión, pero nuestra fuerza está totalmente en digital. Ya hace varios años que la división de CNN que dicta la pauta es digital. Eso me lleva a preguntarte además, ¿cómo ha sido la transformación de la industria periodística, del manejo de contenidos, teniendo en cuenta que ustedes representan a una cadena global y cómo es que han experimentado este cambio hacia lo digital, ¿no? ¿Cuánto ha sido el proceso de adaptación que han tenido ustedes? Sin duda, es una buena pregunta y creo que necesitamos horas y horas para aclararlo, pero empezamos ya muchos años donde pensábamos que el contenido de televisión funcionaría en digital, que no es el caso. Es un público distinto, tiene
maneras de consumir el contenido de otra manera. Entonces ya hace varios años que CNN hace contenido específico para cada plataforma, para Twitter, para Instagram, para televisión, para digital, y eso creo que fue un gran paso de suceso para CNN. Eso también implica que hay una transformación en el perfil del comunicador que se está buscando ahora. ¿Qué es lo que busca CNN en sus comunicadores? Bueno, tenemos, como les comenté, en Estados Unidos ahora, cuando hablamos sobre CNN doméstico, tenemos un promedio de edad de 57 a 60 años, que es fantástico. La publicidad quiere ese tipo de personas, pero al mismo tiempo quiere un público más joven. Y para hablar con el público más joven necesitamos el acceso al digital y lo hace muy bien. Creo que el público joven es sabe muy bien qué quiere y es muy exigente. Sin embargo, esa transformación que hay hacia lo digital ha llevado a algunos medios de comunicación a centrarse solamente en ese foco. Y no digo que se descuide, pero no se da el debido énfasis a la parte ética, a la parte básica de lo que es la esencia del periodismo. ¿Cómo ven ustedes esto de la ética? ¿Cómo es que ustedes piensan entablarlo en las alianzas que han empezado a tener con las universidades? Bueno, el tema más recurrente que hay es fake news, ¿no? Entonces, con esas plataformas es muy fácil alguien hablar sobre un tema o con propósito o sin propósito y pasar esa información fake para varios millones de personas. Entonces, el principio básico del periodismo no cambia. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con credibilidad y ética. Y creo que sea CNN en televisión, CNN en maneras digitales y otras grandes marcas va a ser la misma cosa. En el caso de UPN creo que es una cosa que podemos compartir nuestros conocimientos y al mismo tiempo escuchar de los estudiantes cómo ellos relacionan con la nota. ¿Cuánto crees que contribuye o aporta CNN Internacional en la formación de valores periodísticos a nivel global? Muchísimo. Somos una marca conocida en los 4 cantos del mundo desde los años 80. Muchas personas, gran compañías de periodismo hoy esperan para dar la nota hasta que CNN lo confirme. Entonces somos una referencia de periodismo que es, bueno, como comentamos, de televisión o video o texto en el mundo digital. Eso es importantísimo. Entonces somos una referencia independiente de la plataforma. Ustedes también tienen mucha relación con otras cadenas, también tienen relación, por ejemplo, con algunas agencias de noticias. ¿Cómo es ese trabajo que no se ve para el lector, para el espectador que está consumiendo información todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar tanta información? ¿Cómo es la red de complejidad que puede haber? Sí, muy buena pregunta. Sí, tienes razón. CNN no puede estar en todos los cantos del mundo, ¿no? Entonces, sí trabajamos con agencias de noticias. Reuters, la inglesa, es una de ellas. Ellos tienen, no sé, unos 85 oficinas por el mundo y nos brindan contenido de los más variados estilos. CNN sí también tiene muchas oficinas por el mundo. Compramos contenido de otros, pero en el final son distintos centros que tenemos en Londres y Singapur y Atlanta y Nueva York que reciben todo ese contenido y lo procesan tanto por la parte ética, como comentamos antes, antes de ponerlo en nuestros canales. Algunos teóricos dicen que la transformación de los medios, de las audiencias y también de la manera en cómo se lanza el mensaje está modificando nuestra manera de interrelacionarnos. Desde CNN Internacional, ¿cuál es la importancia que tiene ahora esta audiencia que cada vez es más participativa, que ellos mismos pueden empezar a generar algún tipo de contenidos y que, no digo que sea competencia de los medios de comunicación formales, pero igual hay un tema de, ya no son pasivos, sino son muchísimo más activos que en el pasado? ¿Qué percepción tienes tú acerca de este tipo de fenómenos? Sí, tienes toda razón. Hay un montón de otras fuentes, algunas muy buenas. No hay que tener un estudio de 10.000 metros cuadrados y cámaras digitales para tener buen contenido. Tenés otras maneras de hacerlo.
Entonces, CNN, que es una red muy grande, también usa ese tipo de contenidos, pero siempre después de todo el proceso de validación y ética. Entonces, tenemos un buen relacionamiento con eso, pero siempre es con mucho respeto y conocimiento. A modo de conclusión, Sebastián, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué les podrías decir a toda la comunidad de UPN respecto a este tipo de alianza que estarían teniendo con CNN Internacional? Mire, creo que es una oportunidad única. Ojalá que cuando yo estudiaba algunos años atrás tendría en mi universidad ese tipo de alianza, ¿no? Creo que abre muchas puertas, no solamente para periodismo en comunicación, pero también el conocimiento de una de las grandes marcas del mundo, ¿no? CNN es una referencia de marca. Creo que hay que hacer muchas preguntas, ¿no? Periodismo es justamente eso, hacer preguntas hasta que sacas la respuesta y CNN puede brindar ideas y mecanismos de cómo hacer eso de una manera muy eficaz. Te agradezco mucho la visita. Estuvo con nosotros Sebastián Laver, él es encargado de los contenidos y de la red de afiliados de CNN Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros.